los tiempos hasta la actualidad, así que podemos dividir esto en dos partes. Dale, con ningún problema. un chiquito De para preguntas. acomodarnos y adelante. Dale, bueno, gracias por la presentación. Los que estuvieron hoy a la mañana en la charla, una partecita, justo hablamos de amiloidosis, va a ser similar, porque la idea es la presentación de la enfermedad, y bueno, nos vamos a dirigir obviamente más acá en el uso del centellograma, en el diagnóstico tengo creo que también sirve. Lo que no sé si sirve es esto. Ah, con el de abajo. Bueno, primero les presento al servicio, es esto. La doctora Tombesi es la jefa del servicio, el doctor Eduardo París, que después ya se va a presentar, es cardiólogo nuclear, con vasta experiencia en el tema. Acá yo, que aprendí de él, tratando de hacer algo similar, pero me cuesta todavía. Y las tres técnicas que tenemos, Daniela, Dolores y Rosa, que son las técnicas de medicina nuclear del servicio. Nosotros estamos todos nos conocerán, en la Valle 31, en el tercer piso, ahí está el servicio de cámara gamma, a ver si... Bueno, ahí es un poquito para que conozcan, es un video casero, sepan disculpar las imperfecciones, esta es nuestra sala de espera, tenemos una sala de espera específica para pacientes que son sometidos a estudios de cardiología nuclear, el equipo, ahí tenemos la workstation, la computadora de procesamiento. Acá tenemos la sala de inyección y donde hacemos las ergometrías, el baño específico para nuestros pacientes y el cuarto caliente, que es donde se prepara el material radioactivo. Bueno, eso es más que nada para que conozcan el servicio. Es un servicio que está hace aproximadamente 8 o 9 años, ¿estamos? 2018. Bueno, 8 años y ya, bueno, acumulando experiencia en la ciudad en estudios de medicina nuclear. Prontamente la institución va a contar también con PET, así que bueno, es un desarrollo no a muy largo plazo. Bueno, vamos a empezar a hablar del tema. Nos junta hoy a hablar de amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad que es sistémica, que afecta múltiples órganos, el corazón, el riñón, el tejido nervioso, la parte hematológica, la parte gastroenterológica, es decir, que vamos a compartir con múltiples especialidades. Se da porque unas proteínas, que pueden ser de un tipo o de otro tipo, tienen una alteración en lo que es el plegamiento, están mal plegadas y se depositan de manera anormal en forma de fibrillas de amiloides en diferentes órganos. Por eso la importancia de la multidisciplinaridad en el manejo de esta enfermedad. Hay varios tipos de amiloidosis, pero el 98% de los pacientes se van a presentar de estas dos formas, amiloidosis por depósitos de cadenas ligeras o amiloidosis por depósito de trastirretina. La trastirretina, que es lo que vamos a hablar un poquito más hoy, para la que tiene real utilidad el centellograma, es una proteína que se genera casi el 100% en el hígado y que, bueno, que por alteraciones, ya sea por edad, de manera senil o por trastornos hereditarios, se generan formas mal plegadas de las mismas y estas formas mal plegadas se van a ir depositando en distintos órganos y van a generar disfunción en esos órganos. Antes la considerábamos que era una enfermedad rarísima, que, qué sé yo, cuando vos estudiabas, Edu, o yo cuando mismo estudié en la universidad, era una enfermedad que la veíamos dentro de las enfermedades raras. Y hoy en día, fíjense que obviamente con el uso de las nuevas técnicas de imágenes, sobre todo la ecografía ya usada en un tiempo atrás, y la resonancia cardíaca, que también nos hace sospechar bastante la enfermedad, y ni hablar con el desarrollo del centellograma como parte de la tipificación de la amiloidosis, hoy se empezó a ver que no es una enfermedad tan rara y fíjense que esto es un estudio que está publicadito hace poquito, que determinaron, estos son pacientes mayores de 40 años que le hicieron a todos autopsia, que se morían por distintas causas, tiene una prevalencia del 5%, pero lo importante es que a medida que nos vamos haciendo viejos, la prevalencia de infiltrado amiloide en el corazón aumenta drásticamente. Fíjense que mayores de 90 años casi 40% tiene depósito de tejido amiloide en el corazón y de ellos más frecuentemente es por tipo de trastirretina. Bueno, acá lo importante es el diagnóstico precoz. Hoy lo hablábamos, es sumamente importante el diagnóstico precoz porque es una enfermedad que aún tiene una sobrevida baja. Fíjense cuando hacemos diagnóstico de amiloidosis por
AL o cadenas ligeras, la sobrevida al momento del diagnóstico es de 6 meses a 2 años. Pero si le instauramos un tratamiento apropiado en tiempo y forma, la sobrevida puede aumentar de 5 a 6 años. Para lo que es la amiloidosis por transtirretina, wild type o senil, la sobrevida es de 3 a 5 años, pero hoy el doctor Casas nos trajo un montón de información de nuevos fármacos desarrollados, estabilizadores y modificadores de la enfermedad que aumentan categóricamente la sobrevida de estos pacientes. Lo mismo que para el tipo hereditario. Con lo cual, cuanto hagamos antes del diagnóstico y sepamos usar las técnicas diagnósticas, más rápido vamos a poder instaurar el tratamiento y probablemente mejor les vaya a ir a los pacientes. Para esto es muy importante saber que los cardiólogos es habitualmente la primer puerta de entrada del diagnóstico de esta enfermedad, porque el 70% de los pacientes que tienen amiloidosis por AL y casi el 100% que tienen por transtirretina tienen infiltrado amiloide en el corazón y obviamente manifestaciones cardíacas de la enfermedad, con lo cual es muy frecuente que nosotros la sospechemos y empecemos a abordar el diagnóstico. Pero hay manifestaciones extracardíacas del depósito de amiloide que habitualmente se dan muy precozmente y mucho antes que las alteraciones o los síntomas cardiológicos, que son las musculoesqueléticas. Estaría bueno que los traumatólogos conozcan la enfermedad, porque, por ejemplo, pacientes con síndrome de túnel carpiano bilateral, con alguna otra bandera roja, hay que seguirlos porque es probable que en algún momento desarrollen una amiloidosis, o pacientes, por ejemplo, que tienen ruptura espontánea del tendón del bíceps, son pacientes que son banderas rojas para ir pensando que en un futuro pueden desarrollar amiloidosis como enfermedad. También hay síntomas neurológicos, como puede ser la disautonomía, la disfunción autonómica o la neuropatía periférica, que eso los ven mucho los neurólogos y habitualmente les cuesta mucho trabajo también pensar en una amiloidosis solamente por esos síntomas. Y también los nefrólogos, hoy tuvimos una charla de nefropatía en amiloidosis. Cuando hay un síndrome nefrótico, muchas veces ellos lo toman dentro de lo que son el algoritmo diagnóstico para descartar o confirmar que tienen una amiloidosis. Es decir, hay manifestaciones cardíacas, pero también hay muchas manifestaciones extracardíacas que muchas veces son precursoras de las cardíacas y es importante conocerlas porque nos va a orientar y a prender la lucecita que ese paciente puede ser un paciente con amiloidosis. Y esto es importante, fíjense qué tardío que aparecen los síntomas. Esta es la evolución de la enfermedad en el tiempo. Los síntomas son casi de las últimas cosas que aparecen. Mucho antes empiezan a aparecer signos imagenológicos, ya vamos a ver el centellograma, que es lo que nos va a competir en la charla de hoy, pero después en la resonancia, en el eco, vamos a empezar a ver, antes que aparezcan los síntomas, alteraciones estructurales del depósito amiloide, sobre todo obviamente en el corazón. Y fíjense en las manifestaciones ortopédicas, qué precoz son, por eso es tan importante, sería importante que los traumatólogos conozcan que ya que se les prende una bandera roja y que lo deriven al clínico, por lo menos para el seguimiento, ¿no? Porque son manifestaciones realmente precoces en esta enfermedad. Bueno, con las imágenes que vamos a ver, podemos ver signos indirectos del depósito amiloide en el corazón o signos directos. Los signos directos del depósito de fibrilla amiloide lo vemos sobre todo con el PET, con ciertos radiofármacos que hoy en día no estamos trabajando todavía con ellos y se dan principalmente con marcación para la amiloidosis por cadenas ligeras, no tanto para la transtirretina. Y signos, estos todavía no lo tenemos disponibles en el país para el manejo, pero probablemente en algún momento vayan a llegar. A ver esto, se me fue la presentación, ahí está. A ver, volví un cachito para atrás. Ahí está. Y después tenemos signos indirectos de depósito amiloide, que lo que vamos a ir a ver en las imágenes es el infiltrado de una fibra que no tiene que estar en ese órgano, en este caso el corazón, y que genera alteraciones macroscópicas estructurales. Por ejemplo, en el ecocardiograma lo que vamos a ver es un aumento importante de los espesores parietales, tanto del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, del septum interauricular, del grosor de las válvulas auriculoventriculares. Este depósito de fibras va a generar que el corazón no se pueda distender y se genera una disfunción diastólica importante, con el consiguiente signos de disfunción diastólica en el ecocardiograma, aumento del tamaño de las aurículas por disfunción diastólica, y en estadios más tardíos podemos ver derrame pericárdico, derrame pleural, que son todas banderas rojas para el diagnóstico
de amiloidosis, al menos como para pensar si se acompañan de otros signos clínicos. Y después hay otros signos indirectos que no solamente vemos la expansión del intersticio, el depósito amiloide, sino nos hacen pensar o nos ayudan para tipificar la amiloidosis. Por ejemplo, el incremento del calcio tisular. ¿Qué pasa con la amiloidosis por trastirretina? Mucho no se sabe qué es lo que pasa, pero sí se ha visto, y esto sí por muchos estudios, y se cree que la proteína mal plegada de la trastirretina tiene un componente cálcico que los radiotrazadores que utilizamos para el centellograma óseo tienen avidez por la trastirretina y se fijan justamente a esas proteínas. Entonces, cuando hacemos un centellograma, que lo hacemos exactamente igual que hacemos un centellograma óseo, vemos que el corazón capta ese radiofármaco como si fuera, por ejemplo, un hueso. No quiere decir que sea un hueso, sino que tiene calcio y eso nos va a hacer pensar en que puede haber una amiloidosis por trastirretina. Entonces, una vez que nosotros sospechamos por ecocardiograma, la resonancia, no es una charla que viene justamente a hablar de imágenes en general, pero la resonancia también tiene características que nos hacen sospechar en una posible amiloidosis cardíaca, nosotros ya tenemos que ir a ver, de hacer un diagnóstico más preciso y de tipificar, si estamos ante la sospecha de una amiloidosis, de poder discriminar qué tipo de amiloidosis es, porque el tratamiento es completamente distinto si es una AL o es una amiloidosis por trastirretina. Y acá es donde entra en el diagnóstico no invasivo y solo para la tipificación de amiloidosis por trastirretina, el centellograma óseo con difosfonato o pirofosfato. Y esto es un poquito lo que le voy a hablar, nosotros lo hacemos en la institución, el centellograma es un centellograma óseo, pero lo que hacemos es, fíjense, vemos toda la parte, el que hace medicina nuclear general ha visto centellogramas, se ven así, pero nosotros obviamente nos enfocamos en ver si el corazón capta o no ese radiotrazador. Y en base a la captación lo vamos a poder cuantificar y definir qué probabilidades tiene ese paciente de una amiloidosis por TTR. Entonces nos va a servir para la tipificación. La amiloidosis por TTR o la trastirretina tiene gran avidez, como decía, por los radiofármacos y los radiotrazadores óseos, a diferencia de las cadenas ligeras que tienen una avidez mínima o nula en la captación del radiofármaco. Para hacer el diagnóstico no solo sirve solamente el centellograma, sino siempre, acuérdense, para los que hacen cardiología clínica y los que hacen clínica y quieren empezar a introducir un poquito en el diagnóstico de amiloidosis, siempre tienen que pedir asociado el dosaje de cadenas ligeras, porque puede haber una convivencia de la amiloidosis de trastirretina con AL y lo urgente o lo urgente en el diagnóstico de esta patología es la amiloidosis por cadenas ligeras, porque es la que más rápido se mueren y la que necesitan tratamiento más rápido porque el pronóstico es más ominoso. ¿Cómo hacemos el centellograma? Las chicas citan al paciente, le inyectan algún radiotrazador óseo, nosotros usamos pirofosfato, pero se puede usar difosfonato o HMDMP, que eso lo usan en algunos centros de Buenos Aires. Ese radiotrazador tiene, como les dije, avidez sobre todo por las proteínas trastirretinas, no necesita preparación, se inyecta 10 a 20 milicurie endovenoso, se adquieren las imágenes, se hace un centellograma planar del cuerpo entero y después más dirigido, esto como que se desconecta, más dirigido al corazón. Nosotros hacemos 2 evaluaciones, se ve un poquito mal, creo que es por la luz, pero bueno, hacemos 2 evaluaciones, una se desconecta permanentemente. Bueno, no pasa nada. Le hacemos una evaluación con una escala visual, entonces vemos si el corazón no capta, que es el grado 0, si capta, pero capta menos que el hueso, grado 1, visualmente, si capta igual que el hueso, grado 2, y si capta, pero más que el hueso, que es grado 3. Eso se llama escala de Perugini, es una escala visual, subjetiva, cualitativa, en donde nos puede ayudar a definir un poquito si podemos estar ante la presencia de depósitos por trastirretina. Eso es una evaluación cualitativa y después hacemos una evaluación cuantitativa, que es determinar qué cantidad de cuentas tenemos a nivel de la estructura o de la silueta cardíaca y hacemos la relación con la cantidad de cuentas. Esto es, cantidad de cuentas es cantidad de actividad del radiofármaco hay en el pulmón contralateral
y si esa relación la hacemos a la hora y a las 3 horas, lo que es correcto y lo que hay que hacer, si esa relación es mayor a 1.5, corazón-pulmón, es patológica y es sugestivo de amiloidosis por TTR, y si es mayor a 1.3 a las 3 horas también es sugestivo de TTR. Cuando obtenemos una escala de Perugini de 2 o más y una relación corazón-pulmón patológica con esos valores que recién di, podemos decir al paciente que tiene una alta probabilidad de tener una amiloidosis por trastirretina. Y acá lo importante del centellograma es que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Entonces, estamos hablando de especificidad y sensibilidad cercana al 95%, con lo cual hoy en día solamente el dato del centellograma más cadenas ligeras negativas, siempre tiene que estar asociado, es suficiente para poder instaurar el tratamiento de esta patología. Porque obviamente las obras sociales, antes, ¿qué pasaba? Antes nosotros necesitábamos hacer una biopsia de tejido para decir que tiene una amiloidosis por TTR. Hoy en día el centellograma reemplazó casi en su totalidad a la biopsia para hacer el diagnóstico. Por eso la importancia del mismo. Voy a presentar un par de casos a modo de ejemplo. Fíjense, esto es una resonancia que hicimos en el servicio. A ver si le pongo esto. No. Bueno, no sé si va a estar en movimiento. Este es un paciente que tenía derrame pleural bilateral, ahí lo vemos. Tenía derrame pericárdico, fíjense esto blanquito que rodea el corazón. Tenía un aumento de los espesores parietales, sobre todo a nivel del ventrículo izquierdo, también un poquito aumentados los espesores parietales del ventrículo derecho. Este paciente tenía una sospecha de amiloidosis por la clínica, se le hace un centellograma y el centellograma, acá por ahí nos cuesta ver con el tema de la luz, pero tiene una captación menor, es un Perugini 1 con una puntuación negativa de la cuantificación, con lo cual este estudio no nos descarta amiloidosis, nos descarta o nos hace poco probable que sea una amiloidosis por trastirretina. Ojo, porque a veces yo he visto informes que dice, este estudio descarta amiloidosis. Incorrecto, descarta amiloidosis por trastirretina. No podemos decir si este paciente puede tener una amiloidosis por otra causa. Este es otro caso que también es importante. La amiloidosis, no lo dije antes, pero tiene una asociación bastante frecuente. Casi el 15% de los pacientes que tienen estenosis aórtica tienen depósitos amiloides en el corazón. Es un paciente que está operado, tenía un reemplazo de válvula aórtica, se le hizo una resonancia también en el servicio, vimos aumento de los espesores. Vemos más cosas en la resonancia para pensar en una amiloidosis, pero bueno, como les digo, no es el tema de la charla, y le hacemos un centellograma. El centellograma tiene un Perugini grado 2 y tiene una relación patológica. Lo importante es que este paciente tenía un centellograma óseo hace 3 años y era negativo. Y acá la importancia de, si tenemos fuerte sospecha de que el paciente puede estar ante una sospecha o una patología tipo amiloidosis trastirretina, persistente la sospecha y fuerte, repetir el centellograma a los 12, 24 meses, porque puede ser que estemos en estadios muy incipientes y todavía no lo logremos demostrar con el estudio. Y este es el último paciente, fíjense, este es claramente tiene una captación mayor al hueso, fíjense que está bien negrito el corazón, bien negrito, cuando hacemos las relaciones son patológicas, y acá puse esto lo importante, siempre asociado, para que un centellograma esté bien hecho para el diagnóstico de amiloidosis, tiene que estar siempre asociado a un SPECT, para que nos permita discriminar como cardiólogos nucleares o como médicos nucleares que el radiofármaco está en el corazón, en el músculo cardíaco, no es parte del pool sanguíneo, que puede ser uno de los falsos positivos de la imagen. Hay otras técnicas nuevas de PET, como les dije, nuevos radiotrazadores, que más que nada es para el diagnóstico de amiloidosis por cadenas ligeras. No los tenemos todavía en el país, pero esto está en desarrollo y probablemente en un futuro cercano lo tengamos, ojalá, en la ciudad. Para finalizar, el algoritmo diagnóstico que plantea la SAC, cuando tenemos una sospecha clínica de amiloidosis o una amiloidosis extracardíaca confirmada con un eco, una resonancia que pueden ser compatibles o sospechosas de infiltración por amiloides del corazón, el algoritmo que la SAC propone es siempre realizar un centellograma cardíaco, por eso la importancia de que ustedes conozcan el método asociado a la determinación de cadenas livianas en sangre y orina. Entonces, si tenemos un centellograma patológico, grado 2, 3, bueno, lo que hablamos hoy,
pero a ustedes les llega el informe altamente sospechoso de amiloidosis por trastirretina, y en cadenas ligeras negativas claramente estamos con una alta probabilidad de estar enfrente de una amiloidosis por trastirretina y ya no necesitamos biopsia. Ya con eso podemos instaurar el tratamiento y, como les decía hoy, ya las obras sociales por lo menos tenés fundamento para que lo aprueben. Después el tratamiento es otro escalón aparte porque es un tratamiento muy costoso, pero bueno, por lo menos al diagnóstico llegamos y tenemos con qué ir a pelear. Si tenemos un centellograma negativo y las cadenas ligeras positivas, altamente probable que estemos ante la presencia de cadenas ligeras, y ahí al hematólogo urgente, porque es una urgencia en el tratamiento porque el pronóstico es muy malo si no instauramos habitualmente tratamiento con quimioterapia. Después hay otras en el medio que nos tendremos que sentar a ver cada paciente para definir de qué se trata o si es necesario acceder en última instancia, si los diagnósticos o los estudios son muy dudosos, a una biopsia, pero hoy en día la biopsia realmente queda como uno de los últimos pasos para el diagnóstico. A modo de conclusión, es una enfermedad que se debe sospechar a estadías tempranas, que ya no es tan rara y que con el advenimiento del ecocardiograma, pero sobre todo de la resonancia, hoy la sospechamos más. La resonancia tiene patrones muy patognomónicos de la miocardiopatía infiltrativa de la amiloidosis. Habitualmente llegan al centellograma óseo con una resonancia muy compatible y el centellograma óseo nos sirve, como dijimos, para tipificar, puede ser TTR o no, y me alejo un poquito, entonces pensemos en una AL, pero no descarta amiloidosis, y esto lo remarco y quiero que les quede, descarta amiloidosis por trastirretina. Ese paciente puede estar frente a una AL. Y la integración de todos los métodos, obviamente, si bien hoy nos dirigimos más que nada al desarrollo del centellograma, la integración de todos los métodos es sumamente crucial, además de toda la integración clínica del paciente y del trabajo interdisciplinario entre las distintas especialidades. Y ahí ya termino. Yo te paso ahora. ¿Hay muchos cardiólogos aquí? ¿Todos clínicos? Bueno, lo que vamos a hablar es un tema que es más bien para cardiólogos, pero bueno, no está mal que todos lo entendamos porque está planteado de forma conceptual. Y la idea, bueno, ya Vanina ha presentado a todo el equipo. Vamos a intentar explicar qué es el monte isquémico y del porcentaje de la isquemia al fenotipo del isquémico actual. Ya puse para abajo. Y vamos a definir entonces el concepto clásico del monte isquémico, que es el porcentaje de miocardio con isquemia inducible, que deriva habitualmente de un score, que es el score diferencial, el score diferencial se obtiene en medicina nuclear en los estudios de SPECT, restando el score de suma del score de reposo, y hay un numerito mágico que es el 10%, por lo menos que es el numerito que nos acompañó durante mucho tiempo, por debajo del cual el tratamiento médico óptimo era de alguna manera la forma ideal para tratar al paciente, y por arriba del 10 al 12% eran pacientes que eran factibles de tener beneficios con algún tipo de revascularización. Estos scores se obtienen de evaluar la severidad y la extensión en el mapa polar, y que se divide en 17 segmentos. Esto es cuando nosotros analizamos el SPECT. Esos segmentos tienen la severidad, entonces es el grado de disminución de la captación del radiotrazador entre el estrés y el reposo. Cada segmento va de 0 a 4, 0 es una captación normal, 1 leve, 2 moderada, 3 severa y 4 ausencia de captación. En total, como son 17 por 4 son 68, y entonces ahí se obtiene, de acuerdo a la cantidad de lo que sería el score de suma, la cantidad de segmentos comprometidos, y también se puede evaluar la extensión, es el porcentaje de ventrículo izquierdo con defecto reversible, ya sea isquémico o necrosis.
o necrótico, por ejemplo, si se obtiene un score de suma de 8, se puede multiplicar por una variable y eso que es 1.7 y eso da un porcentaje de extensión, aunque la extensión directamente lo saca el software de la máquina. Acá quiero hacer una pequeña... esto es más conceptual sobre la cuantificación de lo que nosotros estamos viendo con la cámara gamma que tenemos en Innova, o las cámaras gamas que hasta ahora tenemos, que son cámaras gamas en las cuales evaluamos solamente flujo relativo. No digo solamente, evaluamos flujo relativo. ¿Y qué sería el flujo relativo? El radio trazador que utilizamos, que es el Tecnesio 99, se distribuye según el flujo regional y la zona de mayor captación se toma como el 100% y el resto se escala en color. A ver, para que lo entendamos, imaginen que ustedes ponen un dron arriba de una rotonda, ¿no? Y tienen 3 autopistas y el tránsito está de alguna manera obstruido y lo liberan. Entonces empieza a entrar autos en la autopista A, en la autopista B, en la autopista C. En la autopista A entra mucho tránsito, en la B puede entrar menos y en la C no entra nada. Entonces, el software interpreta que lo que entró en la autopista A, ese es el 100% y esa es la escala que vamos a tomar como normal en comparación con las otras. Es un flujo relativo. El flujo absoluto es otra cosa y cuantifica el volumen de sangre que perfunde el miocardio por unidad de tiempo, que se expresa en miligramos, en mililitros gramo minuto, ese es el valor relativamente normal, pero que se obtiene solamente con el PET o con las cámaras gamas nuevas, que ya vamos a hablar, de colimador sólido, CZT o DSP. Volviendo al ejemplo de las autopistas, es como si nosotros a ese flujo que evaluamos le ponemos un contador de cuántos autos están entrando. Entonces, una cosa es el flujo relativo y otra cosa es el flujo absoluto. El flujo absoluto integra todo el flujo, tanto el flujo epicárdico como el flujo de la microcirculación. Ya lo vamos a ver en las próximas. Esa es la flechita para abajo, ¿no? Sí. Bueno, esto es un poco generalizado, es decir, de acuerdo a los scores, a los pacientes y a la clínica, dónde entra la medicina nuclear, en pacientes de muy bajo riesgo, bajo, moderado, alto o muy alto. Nosotros, en los pacientes de muy bajo riesgo, por clínica y por score, no se precisa hacer prácticamente nada. En los de bajo se puede iniciar con una angio-TC o bueno. Y en los moderados ahí hay un gris donde se puede empezar también con cualquiera de los 2 estudios, más un estrés, un ecocardiograma de estrés. Ya en el moderado alto ya tenemos ahí un poquito más de prevalencia para hacer claramente los estudios de perfusión y obviamente los de muy alto riesgo ya directamente van a los estudios invasivos. Esto sigo porque es muy general. Esto sí es un buen dato. Un SPEC normal, normal quiere decir un SPEC con distribución homogénea al radiotrazador. Como verán, no sé si esto tiene luz. Bueno, estas son las imágenes que se obtienen y estos circulitos se llaman mapas polares, que es como si uno achatara el corazón desde la punta a la base y lo pudiera... donde la pared anterior está graficada acá, esta es la pared lateral, esta es la pared inferior y este es el septum. Por supuesto está la región anteroseptal, anterolateral, inferolateral, inferoseptal y esta es la punta. Es el estrés y el reposo y un estudio normal con distribución homogénea, bien pintadito todo el miocardio de color, nos da menos del 1% de eventos anuales y esto ha cambiado un poco en relación a pacientes añosos y diabéticos, donde ya el valor no es tan bajo y sube alrededor del 1.5. De cualquier manera, sigue siendo interesante que el estudio normal tenga un valor predictivo negativo también alto.
para aprender cómo aprendimos a ver la isquemia. Tenemos que hacer un poquito de historia. Vamos a pasar rápido porque estas son cosas, a mí me gusta hacer un toque histórico siempre, porque antes de poder cuantificar la isquemia, la medicina tuvo que aprender a identificarla. Y fíjense, en el año 1768, este muchacho, que era William Heberdine, realizaba en el Royal College la descripción clásica de la angina de pecho. ¿Y saben qué? Hoy todavía esta descripción que hizo William Heberdine permanece totalmente vigente, porque es realmente impactante cómo en esa época pudo describir con claridad el angor pectoris, que así lo llamó. Esto fue antes de las primeras invasiones inglesas, fueron alrededor de 1800. Uno está tentado, después de ver el luquete de este muchacho, de decir el que no salta es un inglés, ¿no? Pero bueno, entramos luego en la era preisquémica de los síntomas a la anatomía. Ya es al final del siglo XIX que William Osler conecta la angina de pecho con la esclerosis de las arterias coronarias. Y entonces la isquemia era un concepto binario. El paciente tenía isquemia o no tenía. Si tenía enfermedad o no, si tenía, era isquemia, angina o no angina. Hacia 1900 ya entrado Einthoven inventa el galvanómetro de cuerda. Desde el 1930 al 1950 se reconocen ya los cambios del segmento ST durante el dolor. Nace la isquemia objetiva y alrededor del año 1980, en la era del 80, el doctor Peter Kohn describe episodios repetitivos de descenso del ST sin dolor, y la idea central es que la carga isquémica total no se limita a solamente la angina, sino que comprende la suma de todos los episodios de isquemia miocárdica, aquellos que son sintomáticos y los que no son sintomáticos. Ya avanzando en el tiempo, viene alrededor del año, entre el año 80 y el 2000, viene la revolución de la imagen, el monto geométrico. Ahí el SPEC y el ecoestrés empiezan a cuantificar de forma semi-cuantitativa el monto, que como habíamos dicho se define como el porcentaje del BI que se vuelve isquémico bajo apremio, ya sea estrés o apremio farmacológico. Y aparece uno de los trabajos que fueron observacionales, pero que marcaron un hito en los últimos 20, 25 años, que es el trabajo de Leslie Shaw del Cedar Sinai con Jakamovich en el año 2003, donde precisamente se publica en el año 2003 en el Circulation, donde en un estudio observacional Jakamovich en más de 10.000 pacientes con SPEC de perfusión cruzó el porcentaje de miocardio isquémico con la supervivencia según tratamiento médico o revascularización. Y bajo el 10% mandaba el tratamiento médico y por encima había que revascularizar porque eso tenía mayores beneficios. Ahí está Popeye, Eureka, tenemos un número para decidir. Estamos bárbaros, seguimos. Acá está la típica imagen, el típico slice de Jakamovich, donde como ven... ¿Cómo era esto? Ah, la de abajo. Como ven acá, se intercruzan las curvas y después del 10-12% todo lo que mejora es con revascularización y lo que no le va tan bien es después del 10-12% con el tratamiento médico. Alrededor de 1970, una cosa así, aparecen los primeros trabajos, los ensayos clínicos randomizados, donde evalúan bypass coronario versus tratamiento médico en angina estable. Son muy pocos casos, estos tres estudios son paradigmáticos, el CAS, veteranos y el europeo, pero ¿por qué no alcanzaban? Porque había pocos participantes por estudio, pacientes eran de bajo riesgo y había muy baja incidencia del evento muerte. Luego se hizo un metaanálisis de todos estos pacientes y se llegó a la conclusión que la cirugía de bypass reduce la mortalidad en lesiones de 3 vasos, alto riesgo, añosos, angina 3-4, fracción de eyección disminuida, DA proximal, pacientes diabéticos e hipertensos. Un poquito lo que pasa ahora, ¿no? Recuerdo hacer la residencia en el Sanatorio Güemes y el doctor Favaloro vociferaba contra esto, cuando salió el CAS, el veteranos y el europeo, era
realmente se ponía furioso con el tema, porque también hubo mucho intercruzamiento de pacientes acá, como después vamos a ver en otros estudios. Y luego fue avanzando la vida y entre nosotros estábamos tranquilos con ese 10% que teníamos para evaluar. Sí, bueno, entonces, mientras esperábamos los resultados del estudio Isquemia Trial, que fue un mega estudio que ahora vamos a ver un poquito, aparece un ensayo que se llama Órbita. Hubo 4 ensayos Órbita, pero este fue el primero y que fue el primer ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, contra un procedimiento simulado. Los pacientes tenían todos anginas estables y evaluaron el efecto de la angioplastia sobre la angina estable. ¿Y qué pasó? El stent no alivió más los síntomas ni mejoró el tiempo de ejercicio que el placebo. Esto se hizo, fue publicado en el Lancet y generó un sismo, un cataclismo. Si bien era un estudio que solo incluyó lesión de un solo vaso, con muestras significativamente pequeñas, con un seguimiento muy corto, y que no evaluaba mortalidad e infarto, pero ¿qué pasó? Fue publicado en el New York Times y generó un caos entre los pacientes, porque no aquellos que tenían, saben que en Estados Unidos son muy intervencionistas, entonces, de tal manera que como proliferan los juicios por mala praxis y toda esa situación, el cardiólogo de consultorio tiende a ser muy agresivo con el pedido de estudios, y entonces paciente que viene con una angina o parece una angina muchas veces son derivados a coronariografía. De hecho, se hacen la mitad de las coronariografías de Estados Unidos no tienen lesiones epicárdicas demostrables. Entonces, fue todo un caos, inclusive hasta para la comunidad cardiológica en esa época, que decía, bueno, ¿y entonces qué hacemos ahora? Entonces, mientras volvemos un poquito para atrás jugando con el tiempo, estos ensayos, el PURASH y el Isquemia, que fueron ensayos masivos y pusieron a prueba la hipótesis del monte isquémico de ese famoso 10% que teníamos. Incluso con isquemia moderada o grave, más del 10%, fíjense lo que dice: la revascularización inicial invasiva no redujo de forma significativa la muerte cardiovascular ni el infarto a largo plazo. El tratamiento médico óptimo y agresivo igualó los resultados duros. El monte isquémico ya no alcanzaba para decir por sí solo. Ahí está el señor con la duda. Este estudio lo hemos analizado en cardiología 150.000 veces ya. Como hay mayoría de clínicos, me voy a detener un poquito, pero en realidad es un estudio, un mega estudio que para algunos está excelentemente diseñado. Yo tengo muchas críticas de esto, que las voy a exponer, pero en realidad vamos por partes. Es un estudio con criterios de inclusión que ingresaban pacientes mayores de 20 años con isquemia moderada severa en las pruebas de estrés. Como verán, está resaltado que dice... Uy, ¿qué hice? De acá. Como verán, está resaltado que dice isquemia de moderada severa con imágenes. En una primera instancia se integraban los pacientes, o sea, se enrolaban pacientes con imágenes en las cuales intervenía la medicina nuclear, la ecocardiografía con estrés y la resonancia en ese momento con muy baja cantidad de pacientes. Pero fíjense que los estudios de SPEC apenas alcanzaron en total el 49% para enrolar pacientes. Y de ese 49%, solo el 18% tenía isquemia severa. Que después vamos a ver que no sabemos qué pasó con ese 18%. Pero cuando empezaron el enrolamiento eran alrededor de 9.000 pacientes que querían juntar. Obviamente que había criterios de exclusión, que eran todos los pacientes de mucho riesgo estaban excluidos. El tronco de coronaria izquierda, si tenía insuficiencia renal crónica, infarto de miocardio reciente, fracciones de sección por debajo de 35, angina basal de características no aceptables para la inclusión, bueno, ATC previo, CRM previa. En realidad, muchos de los pacientes que uno ve en el consultorio eran indudablemente los pacientes que se excluían.
Con lo cual uno ya puede estar dándose cuenta que estamos incluyendo pacientes de relativo bajo riesgo. ¿Cómo seguimos? Entonces la pregunta es, ¿usted incluiría a estos pacientes en la isquemia trial? Y claro, acá tenemos un paciente donde tenemos un severo defecto de captación en la pared anterior, anteroseptal, que compromete la descendente anterior, probablemente una lesión proximal o un tronco de coronilla izquierda, con un monto isquémico que es del 47%. Acá tenemos lesiones que prácticamente están comprometiendo amplios territorios de las tres arterias principales, con un monto isquémico del 40%, acá el monto isquémico es del 18% y acá es del 24%. Entonces, el cardiólogo que tenía que incluir estos pacientes, en realidad tenía terror de meter estos pacientes en el screening. ¿Por qué? Porque algunos iban a lo invasivo, pero otros iban al tratamiento médico. ¿Cómo será que en Estados Unidos el doctor Bramwell no quiso participar de esto? Y los grandes centros cardiológicos de América Latina, como el Instituto del Corazón de San Pablo, inclusive los grandes centros de Buenos Aires, en total solo llegaron a incluir apenas algo más de 100 pacientes. Obviamente que entonces la respuesta es no, yo no mandaría a este paciente mío al estudio, ¿no? Porque el riesgo es que te manden a la otra, a la ala conservadora, ¿no? Bueno, estas son, a largo plazo, no se redujo la mortalidad global, no se redujo la mortalidad cardiovascular, hubo más infartos periprocedimientos al inicio con estrategia invasiva, hubo menos infartos espontáneos con la estrategia invasiva, más infartos espontáneos en la rama conservadora con el paso del tiempo. Bueno, hubo un crossover del grupo conservador a revascularización del 23%, también hubo pacientes del grupo invasivo que no fueron revascularizados, que eran del 20%, pero en definitiva, ¿qué pasó? Sobre los endpoints primarios prácticamente no hubo diferencias entre muerte e infarto del tratamiento conservador versus el tratamiento invasivo. Y ahora ha salido isquemia. Uno de las críticas, me olvidé decirles que se le hacía a la isquemia también, era que el tiempo de seguimiento fue de 3 años y medio. Ahora aparece este reporte que todavía creo que no ha sido publicado porque se iba a publicar en el 2026. No sé si lo has escuchado, Vanina, yo no lo tengo. Bueno, la cuestión es que el seguimiento de 10 años continúa abierto y ¿qué sucede? Que prácticamente las curvas de seguimiento son muy parecidas a 5 a 7 años, pero si bien se nota que hay una... acá las curvas se separan un poquito en lo que son en lo que es la muerte de origen no cardiovascular, que de alguna manera neutraliza la muerte por, digamos, por incidentes en la rama invasiva. Entonces, el estudio sigue siendo neutro, pero no se puede explicar realmente por qué aumentó la mortalidad de causa no cardiovascular, no está explicada. Seguimos avanzando, entonces, a pesar de todo, esto es un estudio que se presentó yo no veo bien, pero se presentó en la carga mundial de mortalidad bueno, no alcanzo a ver, Instituto Médico de Evaluación de la Salud. Pero es del 2016, pero fíjense que a pesar de todo, sigue siendo la principal causa de muerte de la enfermedad cardiovascular. Pero a lo que nosotros conocíamos como esa cascada isquémica, donde hay una lesión endotelial y donde hay migración de LDL hacia las capas más interiores, donde se oxidan y empieza a aparecer la placa de ateroma para generar luego el evento o no, hay un cambio epidemiológico
muy importante porque la presentación de los infartos ya son con mucho menos supradesnivel del ST, hay más hospitalizaciones por IAM con fracción de sección preservada y hay una epidemia de obesidad, diabetes y aterosclerosis difusa que va en aumento. Ya la estenosis focal, entonces, no está explicando todo. Fíjense que en este estudio, que es un registro danés del año 2009 de Jasperson, en donde pacientes con angina estable fueron sometidos entre el año 1998 y 2009 alrededor de más de 11.000 pacientes a coronariografía, y donde se vio que 1/3 de los pacientes varones no tenían lesiones obstructivas y 2/3 de las mujeres tampoco. Esto en su momento parecía que era un dato alentador, pero no, luego se vio que todos los pacientes que no tenían lesiones obstructivas, pero tenían angina estable, como lo describió Heberding, tenían un MACE más elevado. Lo mismo que, fíjense que en todos estos estudios, el FEIN, el FREEDOM, el VALIDOS-D y el CURAGE, que al año había un porcentaje de pacientes que iba entre el 20 y el 40% que aún persistían con síntomas. Es decir, que la angioplastia que se hace sobre la arteria epicárdica no solucionaba el problema. Entonces, el nuevo paradigma es de la lesión focal al flujo absoluto comprometido. ¿Cómo estudiamos lo que no podemos ver? O sea, ¿por qué lo que no podemos ver? Porque la anatomía, tanto por TAC como por coronariografía, solo ve el 5% del árbol coronario. Entonces, aparece este concepto que es la reserva de flujo miocárdico o reserva de flujo coronaria, ahora llamada reserva de flujo miocárdico, que integra todo el árbol coronario, desde ese 5% que... desde ese 5% que ve la anatomía a todo lo que es la microvascular, la ateromatosis difusa, el remodelado vascular y la microcirculación. Esto es un cociente entre el flujo hiperémico máximo y el flujo de reposo. Y como les decía, esta reserva de flujo miocárdico integra entonces la enfermedad epicárdica, la ateromatosis difusa y el remodelado. Entonces, seguimos, si es que puedo pasar la diapositiva. No sé, ¿se quedó trabada o qué? ¿Eh? Ahí está. Entonces, el gol estándar que se utilizaron en los centros de distintos... los centros que tenían PET podían trabajar con esto porque en definitiva era la única forma de estudiarlo. Lo que ocurre es que no se masificó esta técnica porque obviamente es muy engorrosa y muy cara, entonces hay muy pocos centros que publicaron muy pocos trabajos sobre, o sea, no hay muy pocos trabajos, hay muy pocos centros que han publicado trabajos sobre PET y reserva de flujo. Utilizaron estos radiotrasadores, la mayoría son de vida media muy corta y extremadamente caros. Obviamente acá en la Argentina hay algunos centros que lo hacen, pero son más vinculados a hospitales universitarios y no está masificado. De hecho, les vuelvo a reiterar que es muy difícil hacer ese estudio con PET. Entonces aparecen estas nuevas cámaras gamas que son de colimador sólido, del cual el grupo de LICVA es aquel que tiene más experiencia en el tema. Ya están apareciendo algunas en la Argentina, están instalando una en Bariloche ahora, no sé si ya terminaron. Pero sin duda que el grupo de mayor experiencia son los amigos del ICVA. Estas cámaras gamas de colimador sólido se validaron en un estudio contra el PET, que es el patrón de referencia, donde obtuvieron una gran correlación entre los estudios obtenidos. Y entonces vamos a pasar cuál es la utilidad
la reserva de flujo miocárdico. Este es un estudio que integraron las dos variables, estas dos variables que son... No, nunca me voy a dar cuenta, siempre me equivoco. ¿Qué hice ahora? La tecnología me superó. Para abajo ¿Y el puntero cuál es? Bueno, las dos variables que se integran acá son la reserva coronaria, que su valor normal es 2, y en las abscisas está el flujo miocárdico hiperémico máximo, que es subrogante del flujo epicárdico. Y se marcan 4 cuadrantes, de los cuales el cuadrante que tiene la reserva de flujo disminuida y el flujo epicárdico disminuido son los que tienen los pacientes en rojo, que tienen mayor mortalidad. En cambio, los que están del otro lado son los que tienen la reserva de flujo conservada y el flujo miocárdico epicárdico conservado son los que van a andar bien. En el medio hay algunos cuadrantes que son discordantes, pero que bueno, que ahora lo vamos a ver. Les voy a un caso que les robé a mis amigos del ICBA, un paciente de 72 años, masculino, no se lo robé, me lo prestaron. Paciente asintomático con Parkinson, hipertensión, hiperlipidemia, evaluación de riesgo isquémico, fue derivado para eso. Y como se puede ver en el mapa polar, hay un defecto de perfusión que no era mayor por la estimación de la cuantificación, no era mayor del 5 a 6%, era reversible, pero cuando evaluaron la reserva de flujo coronario estaba francamente disminuida, por lo tanto este paciente ya se reclasifica el riesgo de este paciente al tener francamente disminuida la reserva. Y pasamos al otro caso, que es un paciente de 49 años de sexo masculino con calcio coronario elevado, perfusión relativa normal. Viene por un dolor precordial atípico, con electrotroponina normal, con un score de calcio de 870 y calcificaciones en la DA y la circunfleja. Después vos decime, Vanina, hace la prueba de ejercicio, bueno, acá no se ve bien, pero es normal. Es normal las imágenes de SPECT que se pueden observar y si se fijan en el cuadrante, entra dentro de la reserva coronaria normal y dentro del flujo normal. Bueno, el paciente, a pesar de sus calcificaciones coronarias, el cardiólogo de cabecera le hace un estudio hemodinámico donde se observa que el FFR en la descendente anterior es 0,92, que está muy por encima del valor normal, o sea que este paciente es tratamiento médico. Esta es la utilidad que tiene el estudio de la reserva de flujo en la enfermedad coronaria. Este otro último caso es una paciente de 70 años con hipertensa diabética, con score de calcio 0, que también consulta por dolor precordial y sin cambios electrocardiográficos. Estos pacientes son en realidad evaluados de dos maneras, interrogando al endotelio y de dos maneras, con el dipyridamol de ejercicio, donde actuamos sobre el endotelio independiente, y el test del endotelio dependiente se hace con el test de frío. Entonces, la paciente tenía una reserva de flujo coronaria muy disminuida y con el test del frío también, porque daban 2,27 el flujo epicárdico. O sea, estamos dentro de lo que es sin lesión epicárdica, porque el flujo es normal, pero la reserva de flujo está muy disminuida. Lo mismo con el test del frío, que es el subrogante de hacer la acetilcolina intracoronaria, que acá en la Argentina se hace poco, o nada. Esto fue muy bien estudiado con el estudio Cormica. Vamos a pasarlo esto, donde hubo 75 pacientes en cada grupo y intervenían en forma
muy puntual sobre los defectos si tenían enfermedad de la microcirculación, si tenían, ¿cómo se dice? Si estaban con defectos de endotelio dependiente o de endotelio independiente. Entonces, eso se evaluaba luego con un cuestionario de angina a los 6 meses y no se observaron diferencias en los eventos mayores en el seguimiento a 6 meses, y la angiografía coronaria a menudo no logró identificar a los pacientes con angina vasoespástica y o microvascular. La terapia médica estratificada es factible y rutinaria y mejora la angina en pacientes sin enfermedad coronaria obstructiva. 2 palabras sobre qué es la sincronía ventricular. Esto lo podemos evaluar con las cámaras gamma que tenemos acá, con el software que tenemos. La contracción del ventrículo izquierdo es un movimiento de torsión, las fibras epiendocárdicas rotan en sentido opuesto para inyectar y relajar con eficiencia. ¿Se acuerdan de la imagen de los noruegos haciendo RUC? Bueno, un poquito es eso. Si la hinchada rema todos iguales, la cosa va a ser absolutamente sincrónica, pero si alguno rema diferente, va a haber un asincronismo importante. Entonces, la sincronía ventricular mecánica es la actividad y contracción coordinada de los segmentos del ventrículo izquierdo. La isquemia y la fibrosis pueden alterarla, generando una disincronía mecánica, y esto se evalúa por análisis de fase en el despegue gatillado. ¿Por qué importa? Porque valores de fase elevados indican mayor heterogeneidad en la contracción ventricular, que es un marcador precoz y adicional de daño. Ahí tenemos lo que vemos normalmente en un estudio normal, donde se analiza debajo del todo, donde se analiza la dispersión y el ancho de banda, tiene que tener esta forma. Y por el otro lado vemos, este mapa polar no es de perfusión, sino es de sincronía mecánica. Entonces acá hay una marcada disincronía, probablemente por algún infarto, y vean cómo está de disincrónico esto tiene mayor riesgo. Inicialmente este software se utilizó para tratar de hablar con los electrofisiólogos en pacientes con marcada disincronía mecánica y bloqueo completo de rama izquierda de alto grado para colocar resincronizadores. Todavía estamos en fase de hablar. Sigo, porque sigo si puedo. Creo que no puedo. ¿Qué habrá tocado Vanina? ¿Eh? Ya queda poco, ¿eh? Tienes que ir para abajo. Ya es el final de todo. Sí. Más. Sí, ahí. Esa es la que está. Ahí está. Bueno, esto fue refrendado por este estudio, REFIN-SPECT, donde se determina el valor pronóstico del análisis de fase para predecir eventos cardíacos adversos. Y lo importante es que el análisis de fase en la última frase puede obtenerse de forma totalmente automática, sin exposición a radiación ni costos adicionales para mejorar la predicción del riesgo de MACE, y por lo tanto debería informarse de forma rutinaria en los estudios SPECT, cosa que nosotros hacemos habitualmente. Cuando vemos una disincronía, lo informamos porque en general está relacionado con infarto o isquemia y eso agrega un pronóstico adicional. Recientemente el grupo del ICVAC, liderado por el doctor Osvaldo Mazzoli, presenta un enfoque multiparamétrico de lo que sería el monte isquémico hoy, de tal manera que el monte isquémico aislado del 10%, mayor del 10%, es insuficiente hoy para decidir una revascularización. La propuesta integra múltiples variables, desde la clínica al monte isquémico obtenido por análisis semicuantitativo,
con el dinamismo ventricular, caída de la fracción de eyección o aumento del volumen sistólico, marcadores de gravedad en la cámara gamma como dilatación isquémica transitoria o captación pulmonar del radiotrasador, y para aquellos que cuentan con las nuevas cámaras gamma, reserva de flujo por SPECT, CZT junto con viabilidad y remodelado. El mensaje final es que el verdadero monto isquémico es la expresión integrada de la carga isquémica, la respuesta funcional, la reserva miocárdica de flujo y la sincronía mecánica. Cuanto más variables converjan hacia un perfil de riesgo, mayor es el potencial de la estrategia invasiva. La última, ¿podrá la inteligencia artificial reemplazar al cardiólogo? El mayor riesgo no es que lo reemplace, sino que un cardiólogo que utilice la inteligencia artificial reemplace a otro que no se ayorne a los cambios que vienen. Y es así, hay que ayornarse. Y hasta acá llegamos. Bueno, supongo que preguntas puede haber muchas o no, porque ya les digo, es un tema muy puntual, muy de los cardiólogos, pero si tienen alguna cosa que preguntar, con mucho gusto, si lo sé, se lo contesto. Bueno, entonces quedamos libres. Gracias a ustedes por venir.